Dios los bendiga. Soy el pastor Samuel García de la Iglesia Aliento de Vida aquí en Arlington, Texas. Gracias por estar conmigo una vez más en nuestro video. Gracias por cliquear ahí y ver este video. Deseo que hayan tenido un buen día o un buen comienzo de día. Y esta semana pasada no tuvimos devociones. La semana pasada sabemos que los niños salieron en vacación para Spring Break y pues disfruté con mi familia y con mis hijos y luego agarré alergia, pero gracias a Dios cuando agarro alergia es un poquito fuerte, pero gracias a Dios que estoy bien y que podemos comenzar de nuevo estas devociones para la gloria del Señor. Y estoy contento por poder traer 8 devoción a sus vidas y poder compartir la escritura del Señor y entrar en la palabra de Dios. Y deseo que sea de gran bendición para su vida espiritual y su vida terrenal, donde pueden crecer, porque déjame decirte, la palabra de Dios comenzó en lo espíritu y se presenta en lo terrenal. Y es bonito cómo la palabra de Dios Él puede hablar la palabra y sale enfrente en lo físico, porque así es como Dios trabaja. Todo lo que Él habla se cumple. Y yo le doy gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas, por lo que está haciendo con nosotros aquí en la Iglesia Aliento de Vida. Hemos tenido unos preciosos servicios los domingos a las 10:30 y estudios bíblicos los miércoles que vamos a tener. Hoy es miércoles, tenemos otro estudio bíblico hoy y más adelante voy a mostrarles la dirección para en caso que les gustarían visitarnos. Estamos con brazos abiertos y discúlpame español ahí un poquito. Estamos con brazos abiertos para servirles. Entonces no quiero tomar más tiempo, quiero entrar hoy a la palabra de Dios que Dios me ha dado para este día, para su vida, y es en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 a 4. Y vamos a estar leyendo Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 a 4. Y dice así: Amados, no os creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Que le ese último versículo 4 una vez más, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros. ¿Por qué? Porque donde vive Cristo vive en nuestro corazón. Donde Dios mora es en nuestro corazón. Y lo hermoso es cuando aceptamos a Cristo, somos una nueva criatura en Él. Cuando tomamos el proceso de salvación, que es confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Salvador, pedimos perdón, Él entra en nuestro corazón, entramos por el proceso del bautismo, de nacer de nuevo y ser lavado por la preciosa sangre de Cristo, abajo de ese precioso nombre de Jesucristo. Y bueno, el bautismo Espíritu Santo que llega a nuestra vida, que nos da el poder, Hechos 1:8, para testificar y para poder evangelizar y para poder, no solamente dar palabra, pero para poder usar ese poder para seguir adelante y para entender más que todo, mayor es aquel que está en nosotros que está en el mundo. Sabemos que en el mundo
hay un espíritu de anticristo que se ha levantado, un espíritu que quiere venir contra la palabra de Dios, que quiere venir contra lo que es bueno. Ya lo que es malo dicen lo que es bueno, y lo que es bueno dicen que es malo, pero sabemos que ese espíritu del anticristo quiere venir para tratar de traer falsedad, tratar de traer manipulación. Y la mejor cosa que podemos recibir hoy más que nunca en nuestro corazón es Cristo. La mejor cosa que podemos creer y siempre mantener en nuestro corazón es que Cristo está con nosotros. Y si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotras? Con nosotros. Si Cristo está en nuestro corazón y Él vive en nuestro corazón, nosotros podemos decir que somos más que vencedores. Porque la escritura nos quiere decir que mayor es aquel que está en nosotros que está en el mundo. Si Él está en nosotros, mi hermano míos, es hermoso poder entender que tenemos a un Cristo de poder, a un Cristo que nos sostiene y que caminamos con ese mismo Cristo que caminó, aleluya, en esta tierra. Y Él, por medio de su Espíritu Santo, se mueve en nuestra vida y podemos caminar seguros y entender que somos hijos de un Dios vivo, hijos de un Dios poderoso, hijos de un Dios que Él nos da la victoria. Él nos ayuda a crecer en Él. Él es un Dios poderoso y majestuoso. Y por eso me gozo con esta escritura. Quiero que esta mañana, yo sé que ya van a ser las 12, que va a ser la tarde aquí en tiempo central, pero quiero que agarres este versículo hoy y que lo pongas en activación en tu vida. Entender que cuando tú sales de tu puerta, entender cuando tú te levantas cada mañana, entender cuando tú te paras para trabajar o te paras para lograr una meta nueva, que todo lo vas a poner en Cristo que te fortalece, porque Él es mayor. Él es mayor que todo lo que está afuera. Él es mayor que todo lo que está presente, que el enemigo quiere poner en tu camino. La montaña que quiere poner en tu camino, la lucha que Él quiere poner delante de ti, las guerras y problemas que Él quiere poner delante de ti, lo vas a poder vencer porque mayor es aquel que está en ti que está en el mundo. Y tenemos que probar estos espíritus porque el enemigo trata de venir y trata de venir de una forma escondida, trata de traer falsedad, trata de traer manipulación, como dije temprano, y lo trata de traer con la palabra de Dios, porque déjame decirte, el diablo conoce la palabra de Dios. Lo tengo que decir otra vez, el diablo conoce la palabra de Dios de principio al fin. Él conoce las escrituras. Y por eso Él trata de agarrar las escrituras y manipularte. Sabemos que Cristo ayunó por 40 días, 40 noches, y después del ayuno lo tentó. Y lo tentó con la palabra de Dios. Dios en Cristo, Dios en todo, en carne, manifestado en carne. Él le dijo al diablo, no solamente por pan vivirá el hombre, sino por toda la palabra de Dios. Y si tenemos a Dios en nosotros, tenemos la palabra de Dios en nosotros, es bien poderoso, porque la palabra de Dios es que nos da la libertad, la palabra de Dios es la verdad, la palabra de Dios es eficaz para nuestra vida, y por eso tenemos que entrar a lo siguiente, de entender como Osías 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa es escritura. Si no entras en la palabra de Dios, si no tomas tiempo de poder leer la palabra de Dios, déjame decirte, puede ser posible que el enemigo trate de venir y te puede confundir. Puede ser posible que el enemigo viene y puede tomar la palabra de Dios y te puede manipular y pensar al contrario con la palabra de Dios, al contrario lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso te quiero animar hoy también, que tomes un tiempo de cada día, no solamente de escuchar palabra de Dios como lo estás escuchando hoy y entrando en esta devoción, pero también que apuntes estos textos, estos versículos, y también que lo lees tú mismo, que lo lees y que medites en la palabra, así como Josué 1:8 nos habla de meditar en la palabra de Dios, para ser conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, para que todo nos haga bien y poder crecer en Él.
Y la cosa es que tristemente sí hay unas personas que no tienen la oportunidad de escuchar esto, y no tienen la oportunidad de entender la importancia de entrar a la palabra de Dios. Por eso comparte esto con un amigo, con una amiga, con un familiar, para que entiendan la importancia de la palabra de Dios, porque si no leen la palabra de Dios, es fácil que una enseñanza falsa llegue. Porque si hay una enseñanza que no es con la palabra de Dios, por seguro va a ser una enseñanza que va a llevar a la falsedad, a la perdición. Y por eso es bien importante entrar en la escritura. Amén. Es importante entrar en la palabra de Dios, porque es ese espíritu ahorita que está moviéndose, pero la cosa, mi hermano mío, es si Cristo vive en nosotros, una vez más, mayor es aquel que está en nosotros que está afuera. Tienes el poder adentro de ti para poder declarar la palabra de Dios y ver la grandeza del Señor. Ver la grandeza del Señor y llegar a un punto donde no solamente llegas a entender la palabra de Dios, pero puedes comenzar a vivir la palabra de Dios, comenzar a hacer, a hacer el testimonio de la palabra de Dios. Yo creo con todo mi corazón que el testimonio suyo habla mucho porque es la palabra de Dios que se está activando en tu vida. Yo sé que podemos hablar y decir versículos y podemos declarar versículos, pero si no lo estamos viviendo, si no lo estamos actuando, entonces de nada va a servir la palabra de Dios, porque necesitamos activarlo en nuestra vida. Si quieres que la palabra de Dios se manifieste en tu vida, la tienes que activar y combinar conforme a la palabra de Dios. Porque ves, ahorita estamos viendo en un mundo donde todos se están moviendo conforme al mundo. Se están conformando que está bien, ciertas cosas del mundo llegue en la iglesia cuando no es correctamente, no es palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra muy bien que Dios ama el pecador, pero no el pecado. Y por eso entendemos que la iglesia está abierta para el pecador, la iglesia está abierta para el homosexual, la iglesia está abierta para el drogadito, la iglesia está abierta, las puertas están abiertas para cualquier vida que necesita de Cristo. Están bienvenidos, pero ten por seguro que no van a salir igual, porque la palabra de Dios transforma, renueva, restaura, hace la diferencia, y le doy gracias a Dios por su palabra. Y por eso hay que abrir la iglesia, hay que abrir las puertas para que el mundo pueda llegar en la iglesia y ser salvo, pero no conformarnos con el mundo, no conformarnos como decir, no, pues está bien, yo sé que están aquí en la iglesia y tal vez tenemos que traer palabra que no es bueno. No es bueno estar en drogas, no es bueno entonces tomar, no es bueno vivir, entonces vivir con alguien antes de casamiento, y muchos quieren alejarse de predicar eso para poder traer conformidad o ser complaciente al mundo, pero la cosa es que hay una escritura que nos habla la importancia de entrar a la palabra de Dios y cercanos a Él, pero más que todo, mira lo que dice aquí Santiago 4:4, va a ser un poquito fuerte, pero este es carne para los que quieren recibir carne en la palabra de Dios. Dice, oh almas adulterias, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Y mira lo que dice 1 Juan 2, capítulo 2, versículo 15 a 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, estamos hablando de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 a 17. Y le damos gracias a Dios por su palabra. Y entiendo, yo sé que unos pueden decir, no, pero, pero Dios al mundo amó
que dio a su Hijo unigénito, y puede ver un contradicción aquí. Pero aquí podemos ver, hermanos míos, que está hablando del mundo, pero los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Ves? Dice Juan capítulo 3, versículo 16, el texto bien conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo nos dice la palabra que no debemos de ser amigos del mundo si Dios amó al mundo? Cuando hablamos de ser amigo del mundo, estamos hablando, hermanos míos, de la presión que el mundo quiere dar, las presiones que el mundo quiere dar para los deseos de la carne, para el deseo de los ojos, de la vanagloria que no viene del Señor, viene del mundo. El mundo solamente quiere traerte la presión de aceptar que es bueno vivir en esta forma que es en contrario con la palabra de Dios. Muchos quieren decir, no, pues así es la generación hoy. Hoy no se escucha mucho la palabra compromiso. Es normal que alguien se case y en 3 años se divorcian, o es normal que alguien se case y se divorcian en un año. El consejo de cásate, mijo, cásate, mija, y ya después de un año, si no te va bien, si no te gusta, ya mejor divórciate y vas a poder dejarlo. Es fácil así. Pero verdaderamente el matrimonio nunca fue formado en esa forma por la medio de la escritura. Y si puedes ganar mi punto en este momento, el punto es que el mundo, no puedes hacer amigo del mundo y amigo de Dios. En otra manera, no puedes más complacerte con las cosas del mundo y por ese amigo de Dios. La cosa es poder abrir las puertas, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él amó este mundo tanto que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios sabía que el mundo se está perdiendo en el pecado, porque el mundo está entrando a los deseos de la carne, pero yo amé tanto mundo que di mi Hijo unigénito. Y vas a entender más esto en unas devociones que queremos entrar. Vas a entender que Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios, porque en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, su palabra. Estaba en el principio, era su palabra, era Dios y su palabra. Y esa palabra fue hecho carne. Y vas a entender que la palabra de Dios, Él dio su palabra a este mundo para que todo el que creyera en Él, que creyera en su palabra, que creyera en la fe, que Él vino para dar una vida en abundancia, Él vino para dar vida eterna y no para condenarnos, pero para salvarnos. Y la cosa es que el mundo ha llegado a este punto. El mundo ha llegado al punto que quiere enseñarte al contrario de la palabra de Dios, que quiere enseñarte al contrario a lo que Dios te quiere mostrar, pero lo hermoso es que Dios nos ha dado su palabra y ahora su palabra vive en nosotros. Mayor es aquel que está en nosotros que está afuera. Tienes la oportunidad de entrar en la palabra de Dios y poder declarar la palabra de Dios afuera y decir, yo lo voy a poner en Cristo que me fortalece, soy más que vencedor, voy a declarar salvación por mi familia, voy a hablar en las grandezas del Señor, voy a hablar en las grandezas de su palabra y voy a entrar y voy a comenzar a hablar de la verdad y me voy a parar en la verdad del Señor. Y eso es lo que, hermanos míos, el Señor quiere de nuestra vida hoy, que entremos a la verdad. Gloria al Señor, aleluya. Mantente firme en la palabra de Dios. Mantente firme en la escritura del Señor. Y mantente firme con entendiendo que la palabra de Dios está moviendo en tu corazón. Por eso Dios nos habla tanto en la escritura que acabamos de leer. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, que quiere decir una vez más,
falsos maestros que están enseñando la palabra falsamente. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y lo último, una vez más, que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Esa es promesa de Dios: los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es hermoso saber que el que está en nosotros nos ha dado ya la victoria. La palabra nos enseña ya: hemos vencido. Si Dios lo ha dicho, ya está hecho. Hemos vencido ya. Si Él está en nuestro corazón, si Él está adentro de nosotros, mayor es aquel que está en nosotros que el que está afuera. Ya tenemos la puerta abierta para nuestra vida de su favor. Ya tenemos la esperanza. Ya tenemos la fe de poder ver la grandeza y la mano de Dios que va a llegar en nuestra vida y nos va a guiar en las sendas de esta vida hasta que lo conocemos de frente, de cara a cara. Y por eso te quiero animar hoy: muestra esto a alguien, muestra esta palabra, comparta su testimonio a alguien, comparta la palabra de Dios, porque hay poder en eso y hay que ganar almas para Cristo. Hay que ganar almas para Cristo. Dios puso esto en mi corazón para compartir a su vida hoy, para que puedas ver que tienes victoria en tu vida y que tienes la palabra en ti. Si lo has aceptado en tu corazón, es lo más hermoso que puedes tener, porque tienes el mayor contigo, tienes el campeón contigo, tienes el redimido contigo, tienes tu salvador, tu pastor, tu guardador, tu guiador, lo tienes contigo. Y si no has tomado ese tiempo para recibir a Cristo, hoy voy a hacer una oración y deseo que ores conmigo. Si quieres aceptar a Cristo hoy en tu vida y quieres comenzar a caminar con Él, te quiero invitar a esta oración que vamos a hacer hoy. Y si te has dejado la palabra de Dios y quieres reconciliarte con el Señor hoy, este es el momento de hacerlo. Ven y reconcíliate con el Señor. Vamos a hacer esa oración. Amén. Vamos a hacer la oración para aquellos que quieren entregar su vida. Vamos a hacer la oración para los que quieren reconciliar su vida con el Señor una vez más. Este es tu momento para poder orar conmigo y orar juntos hoy. Ora conmigo estas palabras en este momento. Más di conmigo: Señor, te pido perdón por todas las veces que yo he dudado, por todas las veces que te he fallado. Te pido perdón y te invito hoy a mi corazón. Te invito a que comiences a habitar en mi corazón. Yo quiero el mayor adentro de mi corazón. Yo quiero tu palabra adentro de mi corazón. Yo quiero conocerte más. Yo quiero vivir por ti. Yo quiero darte mi mejor. Quiero que hoy tomes lugar en mí, Señor, y que me hagas una nueva criatura en ti. Quiero caminar de nuevo contigo. Quiero caminar cerca de ti. Llévame contigo, Señor, y guíame en las sendas de esta vida. En el precioso nombre de Jesús lo pido. Amén. Gloria, Señor. Si has orado esa oración hoy, te quiero animar, te quiero invitar a nuestra iglesia. Nuestra iglesia está en Arlington, Texas. Se llama Iglesia Aliento de Vida. Y está en el 1013 West Park Road Drive, código postal 76013. Una vez más, 1013 West Park Road Drive, Arlington, Texas, 76013 es la dirección. Y una vez más, hoy tendremos estudio bíblico. Esta noche a las 7 estaremos en la iglesia. Tenemos un convivio de 7 a 7:25 y comenzamos estudio bíblico de 7:25 a 8:15. Y estaremos hoy estudiando la palabra de Dios juntos. Y te invito, te animo que vengas. Si no tienes un lugar a ir esta noche, te animo. Gracias por su paciencia con mi tengo un poquito de alergia hoy, pero gracias a Dios que estamos aquí una vez más. Gracias por acompañarme, que Dios los bendiga y los veremos en la siguiente devoción.